tributario. Después, hablar un poco sobre las responsabilidades que hay acá en medio de esto. Hay responsabilidades administrativas, hay responsabilidades penales. Inclusive pudiéramos llegar a pensar que hay responsabilidades de carácter patrimonial. Eso a manera de introducción, ¿verdad? Y un poco de la reflexión. Lo que voy a comentar ahora son reflexiones que me he hecho, ¿verdad? Pudiera ser, siempre hay, ¿verdad? O habemos unas personas menos aventajadas, otras más aventajadas, otras con mayor nivel de conocimiento, y hay algunos aspectos donde los toco a un nivel bastante básico, pensando, ¿verdad?, de que si bien es cierto, todas las personas tenemos un conocimiento mínimo, de pronto hay temas donde nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento, porque no es esa nuestra área. Entonces he tocado en algún momento temas muy básicos, ¿verdad? Que les pido me disculpen a aquellas personas que consideren que estoy entrando a un aspecto muy básico. Presentarles, hay una norma, no sé si ahí se ve un poco, esta es la norma española, se llama Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, requisitos con orientación para su uso. Es la UNE 19.602 de febrero del 2019. Yo he leído algunas, lo que tiene que ver con la norma 19.600, tiene que ver con todo lo que es cumplimiento. Después tenemos la 601, que es la que tiene que ver con cumplimiento penal, y esta la 19.602, que tiene que ver con el cumplimiento tributario. Se debería de leer también en consonancia con la norma UNE 31.000, que habla de gestión de riesgo en general. Y ahora que vivimos en tiempos de crisis complejas, de crisis sanitaria, de crisis político-social, también vale leer, ¿verdad?, lo que es la norma de gestión de planes de contingencia, porque están ligadas las tres. Tiene que ver mucho con negocio en marcha también. Entonces, estas normas, pues, la sugerencia es darles una revisadita. ¿Qué entendemos nosotros por riesgo? Dice, el efecto de la incerteza en los objetivos. La incerteza no es más que la deficiencia que nosotros tenemos en la información. Es decir, hay eventos que nosotros podemos tomar decisiones y no sabemos lo que va a pasar, qué es lo que nos ha ocurrido desde que entramos con el COVID-19. No sabemos, nuestro futuro es incierto, ¿verdad? Todavía no sabemos, las empresas han venido y los gobiernos han venido posponiendo la fecha, ¿verdad? Para, entre comillas, normalizar la situación laboral, la situación de negocio. Dice esa otra definición, dice, riesgo es una situación positiva o negativa que puede impedir el logro de los objetivos. Es importante, en los dos casos se habla de impedir el logro de los objetivos. Recuérdense que los objetivos a nivel de negocios tenemos objetivos estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operativos. Entonces la incertidumbre puede golpear cualquiera de esos tres niveles. El punto es cuánto lo golpea. Y si me golpea a nivel operativo, me puede paralizar las operaciones. Si me golpea a nivel táctico, me puede paralizar las operaciones, el negocio, una unidad de negocio. Y estamos claros que si me golpea a nivel estratégico, probablemente el negocio, ¿verdad? Definitivamente pudiera cerrar. Puede ser temporal, cerrar temporalmente o permanentemente. Cuando nosotros hablamos en riesgo, aquí hay unos términos que son sencillos. Hablamos de gerencia de riesgo, hablamos de gestión de riesgo y hablamos de administración de riesgo. En algunos momentos nosotros entendemos eso como sinónimo, ¿verdad? Pero en la teoría de los riesgos se hace una separación. Aquí dice gestión, dice actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es decir, la gestión no es más que la acción humana para obtener un resultado. En este caso, es mitigar el riesgo. Recuérdense que toda actividad humana tiene un riesgo inherente. Toda actividad humana tiene un riesgo inherente. Entonces, siempre deberíamos de estar gestionando el riesgo. La pregunta es, ¿qué cantidad de riesgo? Porque controlar los riesgos tiene su costo. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad de riesgo y cuáles riesgos puedo gestionar?
Acá en esta lámina, ahí está el muñequito, dice lo lograré. Posibles eventos positivos, posibles eventos negativos. Hay una expectativa de logro del objetivo, pero si viene un evento que pudiera ocasionarme, ¿verdad? Un desastre o unas fallas en los procesos, efectivamente alcanzar el objetivo pudiera verse impedido, ¿verdad? De que se realice. Hay una reflexión, dice, en torno al riesgo. ¿Qué nivel de certeza tenemos de lograr los objetivos definidos en la organización cuando no sabemos qué riesgos pueden impedirlo? Yo pienso que a nivel de empresa e incluso a nivel de nuestra vida, nosotros tenemos siempre que preguntarnos, ¿verdad? Si vamos a poder alcanzar esos objetivos y qué pudiera en determinado momento impedir que lo hagamos. Esa es la pregunta clave. ¿Qué me puede suceder, verdad? Que impida que yo logre el objetivo que deseo. Como digo, a nivel personal o a nivel de empresa. Entonces aquí hay una serie de preguntas que tienen que ver con el riesgo. ¿Qué puede salir mal? Eso es bien importante. ¿Qué me puede salir mal? Si yo logro contestarme esa pregunta, yo estaría básicamente identificando cuáles son los riesgos que tengo. Es bien sencilla la pregunta. Se utiliza mucho en lo que tiene que ver con riesgos de desastres naturales. Esa es la primera pregunta que se hacen los expertos en términos de riesgos naturales. ¿Qué tanto afectarán esos objetivos? Riesgos, ¿qué tanto afectarán esos riesgos? El cumplimiento de nuestro objetivo. ¿Qué estamos teniendo ahí, verdad? ¿Cuál es el impacto que esos riesgos van a tener en cualquiera de los tres niveles que ya mencioné? ¿Cuál es la probabilidad de frecuencia? Eso no está hablando de ocurrencia, perdón, eso no está hablando de frecuencia en que se va a dar el riesgo. El apetito del riesgo de los dueños. Bueno, aquí en Nicaragua, ¿verdad? En algunos casos no puedo generalizar porque no, además no se debe hacer, pero yo he visto casos, ¿verdad? Donde los dueños tienen apetito al riesgo. Es decir, y en este caso, pues, es no pagar impuestos, ¿verdad? Y pudiera decir, pues, no importa qué pase, pues, me la juego. La norma esta que estoy citando, la 19.602, nos habla de que hay que tener una cultura ética empresarial de pago de impuestos. Entonces nosotros como profesionales de la contabilidad debemos de incidir, ¿verdad? O tratar de convencer a los empresarios de que hay que pagar efectivamente los impuestos. La otra pregunta es, ¿estamos preparados? Eso es lo que ya viene, ¿verdad? Con la parte de administración del riesgo. ¿Cómo los afrento esos riesgos? Yo ya tengo que venir identificando cuáles son las actividades de control que voy a ejercer para poder minimizar el riesgo. Aquí hay una definición, en términos de definiciones, pues uno no se casa con ninguna definición, ¿verdad? La pongo a manera de ejemplo, pero efectivamente hay muchas definiciones, hay algunas incompletas, hay algunas que uno pudiera decir, le hizo falta esto, pues. Acá dice, es la posibilidad de que a un sujeto pasivo, o sea, el contribuyente de un tributo, le sean exigidos importes adicionales de pago en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como consecuencia de la no aplicación o de la aplicación inadecuada de una norma tributaria. Cuando nosotros hablamos en este curso de incumplimiento, estamos hablando de un incumplimiento de buena fe. Acá no estamos hablando, ¿verdad? A través de la norma 19.602, no estamos hablando de incumplimiento doloso, porque ya eso es fraude fiscal. Es decir, no estamos hablando de eso. La norma no viene a sugerir nada con respecto al fraude fiscal, ¿verdad? Porque no es eso. Más bien ella trata de promover una cultura de pago. Hay algunos ejemplos de riesgos por interpretación de la norma. Recuérdense que hay muchos sistemas, ¿verdad?, reconocidos por la ciencia del derecho para interpretar una norma. ¿Qué quiere decir interpretar una norma? Nosotros tenemos, ¿verdad?, una norma jurídica o una norma de derecho, y cuando nosotros la leemos y le sumamos algo de lo que es nuestro pensamiento respecto a la norma, estamos interpretando. Pero hay muchos métodos, como les digo, incluso hasta culturales de interpretar la norma y que tienen que ver, ¿verdad?, al final en cómo uno vaya a tomar una decisión. También dice riesgos por calificación de actos, operaciones o negocios. Cuando nosotros tenemos negocios que son ordinarios, que son comunes,
que son de rutina. Entonces a nosotros eso no nos entraña muchas veces un riesgo porque ya lo conocemos, ya sabemos cuál es el camino que vamos a tomar. Pero cuando nosotros nos introducimos a operaciones nuevas, a actos que antes la empresa no realizaba, entonces nos debe de tener a la reflexión y ver cuáles son los riesgos en esa operación nueva. Por ejemplo, aquí están citados algunos riesgos ahí, lo que es tramado de empresa. Esto tiene que ver cuando un empresario viene y abre 2, 3 negocios, pero todos están entrelazados, ¿verdad? Para buscar cómo disminuir el pago del impuesto. Evidentemente, amigos, colegas, del otro lado, lo que es la administración tributaria también funciona con base a riesgo. La administración tributaria evalúa cuáles son los riesgos de que la gente no le pague y también tiene sus indicadores para poderlos reconocer. Cuando ahí decimos gasto Z, nosotros estamos hablando de los pagos que se hacen de una subsidiaria, por ejemplo, a una casa matriz, que le llaman gastos de administración y que normalmente le ponen un 20% y que no tiene ningún soporte documental, pero simplemente se lo deduce, ¿verdad? Entonces son costos o gastos que de pronto pudieran ser cuestionados por una administración tributaria. Aquí no voy a hablar de la administración tributaria nicaragüense porque este seminario, esta charla a través de la norma española, pues es generalizada, aplica a cualquier país, ¿verdad? Así que no quisiera contextualizarlo a Nicaragua y por favor no lo tomen así. Después dice riesgo por actuación temeraria de los socios. Dice actuaciones y ocultaciones voluntarias de operaciones. Eso queda bien claro, ¿verdad? Como les decía, existe la voluntad dolosa del empresario de cometer fraude, pues prácticamente cometer delito, ¿verdad? Al no pagar lo que se debe de pagar. Pero eso conlleva riesgos también. Y ahí es donde está ligado cuál es el apetito al riesgo y para nosotros, los que somos profesionales de la contaduría pública, de pronto decir si deberíamos de seguir trabajándole a alguien como la persona que pudiera ser la del ejemplo, ¿no? Después dice riesgos por ambiente de control, desorden en la contabilidad, pérdida de identidad de la entidad que informa y compra de facturas. Si ustedes se fijan, ¿verdad? En muchas noticias de México, allá en México sucede mucho lo que es la compra de factura. Aquí en Nicaragua se da, pero no está tan así, tan generalizado. ¿Cuál es la cuantificación del riesgo fiscal? Esta es una fórmula, es bien sencilla. ¿Cómo se cuantifica? Dice la cuota impositiva dejada de declarar o pagar, que ya de por sí es como el principal, ¿verdad? Que se le debe, más los intereses corrientes y moratorios incurridos por no pagar en tiempo, más el mantenimiento al valor, más intereses moratorios incurridos ahí hay una repetición, más las sanciones tributarias aplicadas por la autoridad administrativa cuando se determine que hay infracción. Todo eso se vuelve una contingencia por riesgo fiscal. La pregunta es, ¿qué tipo de contingencia es? Entonces, muchos textos, probablemente hay otros que la clasifiquen de otra manera, nos dicen que las contingencias pueden ser remotas. En este texto que yo consulté, ¿verdad? Y que estoy compartiendo con ustedes, dice que la posibilidad de que sea remota es cero, ¿verdad? Cuando el valor es cero, y esta es una cuestión de métrica, y en las cuestiones de métrica son muy subjetivas, y esa es la parte que a mí no me gusta mucho cuando uno evalúa riesgo, porque las métricas son subjetivas y pudiera uno equivocarse, pero cuando este texto lo que dice las remotas, dice son igual a cero, cuando son posibles son igual al 50% y cuando son probables andan, ¿verdad?, en un nivel bien alto, cercano al 100%. Entonces, para poder manejar la cuantificación del riesgo y la contingencia que pudiera resultar, tenemos controles financieros y controles no financieros sobre cada uno de esos procesos, los procesos de compra, de operaciones, comercialización y otros procesos que pudieran haber. ¿Cuál es el fin de todo esto? Poder evitar, detectar y gestionar los riesgos con tiempo. La norma habla, dice, cuando hablamos de un sistema de gestión, la norma habla del diseño, de la implementación, de mantener esos controles y darle mejora continua. Eso es un sistema de gestión de riesgo. Al final son esos 4 elementos.
Aquí en esta lámina podemos ver esta parte donde estoy con el puntero acá. Dice riesgos, causa, análisis, efecto. Eso es lo básico, ¿verdad? Nosotros debemos de saber por qué se origina el riesgo para poder atacar la causa. Si no, no la puedo atacar y no podría disminuir el riesgo si no conozco cuál es su causa. Después, esta es una corriente que va, ¿verdad? Es de doble vía en el análisis para llegar, ¿verdad?, a la parte de los efectos. Yo les quiero decir algo. En términos de riesgo, cuando nosotros evaluamos riesgo, hay evaluaciones cualitativas y hay evaluaciones cuantitativas. Para poder hacer evaluaciones cuantitativas, nosotros necesitamos de tener una base estadística para saber cuál es la ocurrencia, cuáles son los eventos que ocurren, cuál es el impacto que tienen y poder determinar, ¿verdad?, algún valor. Si no tenemos eso, nosotros pues lo que podemos hacer son evaluaciones cualitativas. Hay tres momentos donde se pueden dar los riesgos. Cuando nace y se organiza un negocio. Yo ponía el ejemplo acá cuando me voy a asociar con alguien y tal vez no tiene cultura de pagar impuestos. Entonces a mí de hecho me está metiendo ya un riesgo porque no le gusta pagar impuestos y tal vez a mí sí me gusta pagar impuestos. Entonces ya ese riesgo yo ya lo estoy asumiendo si me asocio con él. Hay empresarios muy éticos, muy honestos que dicen, no, hay que pagar lo que se debe de pagar. Y si la persona, uno de los socios, no le gusta, pues eso no deja de generar fricciones en las relaciones. Después están todos los riesgos que nacen mientras es negocio en marcha y finalmente los riesgos que tenemos cuando se va a disolver y a liquidar el negocio, que hay que pensar en cada una de las etapas. Cada etapa tiene riesgo. Yo les puedo decir, entonces, si vamos a identificar riesgos, la pregunta es, ¿puedo identificar todos los riesgos? Mi respuesta pudiera ser que no coincidamos en eso. Mi respuesta es que no todos los riesgos se pueden identificar, pueden quedar riesgos sin identificar, porque eso depende mucho del conocimiento y la experiencia que tengamos. Porque podemos ser nuevos en un negocio y estemos pasando por una curva de aprendizaje y no sabemos lo que nos puede suceder, ¿verdad? Como ahorita, por ejemplo, en este momento de incertidumbre, muchos riesgos pueden surgir, ¿verdad? Y no darnos cuenta. Entonces ahí vuelvo a la pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿qué puede salir mal? Y acá tenemos, ¿y qué puedo hacer cuando salga mal? Y la otra pregunta es, ¿quiénes lo deben hacer? Entonces asignamos responsabilidad. Ya de estas tres preguntas estamos hablando que sale un plan de acción, básicamente. Después decirle qué tipo de normas hay, ¿verdad? Que nosotros tenemos las obligaciones formales que están contenidas en el Código Tributario y las obligaciones sustantivas que están contenidas, ¿verdad? En las leyes como la 822 o puede ser el plan de arbitrio, puede ser la ley de la seguridad social, ¿verdad? Después tenemos una clasificación que habla acá de riesgo fiscal latente. Si nosotros sabemos que está ese riesgo, que ya lo tenemos identificado, pero no hemos hecho nada, ahí está el riesgo. Entonces es un riesgo esperado. A veces el empresario pudiera estársela jugando, ¿verdad? Y sabe que ese riesgo está, pero se la juega. Digamos, el apetito al riesgo. Riesgo fiscal sobrevenido. Ese es un riesgo no esperado. Por ejemplo, ¿cuándo surge? Cuando hay cambios en la legislación fiscal, ahí viene un riesgo no esperado. O sea, uno puede iniciar un modelo de negocio o un tipo de negocio o hacer inversiones a 3 años, a 5 años bajo una regla. Y si al segundo o tercer año te cambian las reglas, ahí se vienen unos riesgos que uno no esperaba y pudiera ser que esas nuevas condiciones y ese nuevo contexto que se tenga ya no permita obtener las utilidades esperadas como cuando se hizo el perfil del negocio. Después ya les había comentado un poco los métodos de análisis cuantitativo, cualitativo. Ahí en Google hay un par de libros que tienen que ver con análisis de riesgo, cuantificación de los riesgos. Es bastante amplio, son 2 tomos. Acá hice alguna semejanza y voy a usar la palabra que me gustó de Francisco Arau ahora en la mañana. Francisco decía, tiene que haber una alineación entre la norma y el control interno, ¿verdad? Lo que es la UNE, la 19.602, en esa sección, en la sección 623,
Menciona, dice, sanciones administrativas y penales. Esas son las consecuencias. Calidad de la información financiera afectada. ¿Por qué? Porque si hay contingencias que deban de ser reveladas en los estados financieros no son información financiera de calidad. Hay peligro de la hipótesis de negocio en marcha. Pudiera ser, ¿verdad?, que en determinado momento las consecuencias son tan grandes, ¿verdad?, de una, y no quisiera caer en ejemplos nacionales porque no quiero politizar esta presentación mía, ¿verdad? Pero pudiera, ¿verdad?, ser las consecuencias tan graves que pueda cerrar un negocio. Y después, como ya alguien lo mencionaba, ¿verdad?, el daño reputacional es grave, también el daño económico y legal de la empresa y sus accionistas. Lo que tiene que ver con el costo, aquí estoy con el señalizador, ¿verdad? La parte de cumplimiento, ahí nosotros la vemos. Si debo de cumplir con la norma. El informe es la parte de calidad de la información financiera. Y después el nivel de operaciones. He visto, ¿verdad?, en algunos dados de costo que agregan además una palabra adicional, que es la parte estratégica, con lo cual yo concuerdo, ¿verdad?, en términos de la aplicación de la norma, porque esto no solamente afecta a las operaciones, afecta a la parte estratégica. Después ahí hay una clasificación de riesgos estratégicos. No voy a entrar mucho porque como decía Francisco Arau, ahora mostró un mapa, ¿verdad?, de todos los riesgos, los tipos de riesgos que hay, y pensaría que él lo abordó suficientemente y no quisiera repetir. ¿Qué se ignora acerca del riesgo? El cambio de contexto. Yo ya le explicaba, cuando surgió una nueva ley, cambió el contexto, ya donde estamos operando, y eso ya me puede traer nuevos riesgos. Los riesgos que ya existen también pueden mutar de un riesgo a otro tipo de riesgo, manteniendo casi siempre su esencia. La relación entre los factores de riesgo. ¿Qué cosa es un factor? Es un elemento que produce una actividad que pudiera traerme consecuencias dañinas, pues, ¿verdad?, a lo que es el negocio, a la empresa. Hay una relación entre los diferentes tipos de riesgo, ¿verdad? Y puede incluso tocar otra área. Puede ser que quien gestione el riesgo, ¿verdad?, no solamente va a impactar en esa área donde gestiona el riesgo, pudiera ser que caiga en otra unidad funcional causando un daño colateral. El efecto del riesgo en los diferentes objetivos de la entidad puede ser objetivos operativos, tácticos y estratégicos. El carácter perecedero de los controles. Y además aquí yo no sé, ¿verdad? En la práctica profesional que he tenido, que ya son casi 30 años, lo que he visto, ¿verdad?, es que los controles, y voy a abordar los dos últimos puntos con esto, los controles pueden estar desfasados. Hicimos el manual de control interno hace 10 años y seguimos con ese mismo manual como que si nada hubiera cambiado. Y la otra cosa es la fatiga en la ejecución de los controles, que hay otros colegas que dicen relajamiento de los controles, son controles relajados. Efectivamente, a veces ustedes observen, ¿verdad? Cuando se va a firmar un cheque, a veces la gente ni lee, solo pone la firma ya y pasa trámite. Ya se entrega el cheque ya para que se pueda pagar. Ese es un control relajado. Cuando la gente no se fija ni siquiera dónde está poniendo su firma, efectivamente ese control está relajado. Acá en la parte de apetito del riesgo, ¿verdad? Asumo el riesgo. Es decir, yo hago una evaluación y digo, bueno, no me importa, me la juego. Ese no es el fin de esta charla. El fin de esta charla sobre todo tiene que ver con mitigar el riesgo. Evitarlo significa no hacer nada, tampoco ese es el fin. Y cuando habla de transferido, estamos hablando cuáles son los riesgos que se transfieren, todos aquellos riesgos que tienen que ver con accidentes. Entonces tampoco es ese elemento. De este elemento que está acá de los 4, yo pensaría, ¿verdad? Y es una opinión personal que pudiéramos de pronto no estar de acuerdo. No hay ningún problema en no estar de acuerdo. Para mí debería de ser mitigarlo. La norma habla de mitigar los riesgos. Ahora, ¿en qué momento? Acción o gestión. ¿En qué momento? ¿Cuándo hago el tratamiento del riesgo? Si es una gestión proactiva, que la voy a hacer antes de que tenga el daño, o voy a ser reactivo hasta que el daño se presentó y estamos fuera del lugar.
Entonces, esta otra clasificación de la implementación de controles que si son preventivos, detectivos o correctivos. Normalmente los caros, ¿verdad? Los controles que nos salen caros son los correctivos. Y cuando son daños reputacionales no hay nada que hacer porque una vez que la reputación se dañó es imposible recuperarla. Esta parte de acá en este cuadro inferior derecho, niveles de análisis de multivariable. Este es un modelo que no se aplica tanto para la administración de riesgos desde el nivel ejecutivo. Yo lo he visto pues en algunos textos que tienen que ver con auditoría administrativa y me pareció interesante compartirlo, ¿verdad? Tiene que ver los 5 niveles que están allí y cómo cada variable de cada nivel se puede entrelazar entre sí y de allí yo puedo sacar mis análisis. Cómo afecta una variable a otra variable en cada uno de esos elementos que están mencionados ahí. Aquí hay un banco de ideas. Yo no quise copiar la norma, ¿verdad? No era esa mi intención. Quise más que todo darles mis reflexiones, como dije al inicio, de lo que yo considero, ¿verdad? Debería de ser un sistema de gestión de riesgo en materia de tributaria. Entonces, lo primero que debe de haber, ¿verdad? Es la organización del compliance tributario. ¿Cuál es la estructura? Entonces, la primera estructura es un comité de gestión de riesgo. La norma dice, ¿verdad?, que no es necesario que se constituya un comité de gestión de riesgo solo para efectos de compliance. Pudiera ser que se haga, pues, porque no lo prohíbe, pero también sugiere que pueda haber un comité de gestión de riesgos integral donde puedan caber, ¿verdad?, lo que es PLA, lo que es laboral, lo que es la parte penal, riesgos económicos penales, lo que puede ser manejo de datos, lo que puede ser esta cuestión, ¿cómo le llamamos nosotros? Lo que tiene que ver con pagos de soborno. Todo ese comité integral puede manejar toda esa cantidad de riesgos. Después que te dice que aparte de un comité, aquí nos hemos acostumbrado que cuando hablamos de oficial de cumplimiento, lo primero que pensamos es en alguien que tenga que ver con PLA y financiamiento al terrorismo, pero no necesariamente puede ser así. Ese oficial de cumplimiento igual pudiera haber riesgos laborales, riesgos de PLA, riesgos tributarios, riesgos de soborno y lo que ya he mencionado, ¿verdad? También la parte que esta es la parte externa, los asesores y consultores fiscales, la auditoría interna contribuye al sistema y los auditores externos. Como dice ahí, ¿verdad? Esta es una propuesta propia, no está tomada del texto, pudiera variar. Después, ¿cuál es la estructura documental? Acá funciona como la norma 31.000, como la UNE 31.000, que te dice leyes y reglamentos, eso es lo primero. Y después me dice, tenga una política fiscal corporativa. Igual funciona en la 31.000 para gestión de riesgo SAR o SARLAP, es igual. Manual de procedimiento y control interno tributario. Aquí estoy hablando o pudiera ser un capítulo específico dentro del manual de control interno de la empresa o pudiera ser un documento separado. Después la parte de planeación fiscal y aquí mencionar un poco, ¿verdad? A veces hay planeaciones agresivas en materia fiscal. A manera de ejemplo, que el empresario dijera, vamos a comprar factura, eso es ser muy agresivo y entonces está asumiendo muchos riesgos. Y por último, los informes de compliance tributario que se deben de emitir, ¿verdad? Periódicamente. Decisiones basadas en procedimiento. ¿Qué tipo de decisiones tomamos nosotros? Pudiéramos tomar decisiones intuitivas, simplemente pensamos que esa es la mejor decisión y esas solo duran 2 segundos. Psicológicamente está demostrado. Las personas cuando vamos manejando, se nos pasa un niño por delante o una persona adulta, no importa, hay una reacción nuestra, que es una reacción refleja, e inmediatamente buscamos cómo evitar caer en ese riesgo, que sería atropellarlo y que tiene consecuencias jurídicas. Entonces, eso es intuitivo.
No, la administración, también hay muchos libros que nos hablan de que la administración es intuitiva, ¿verdad? No debería de ser así en mi opinión. Yo acá estoy presentando un modelo que es un modelo de decisiones basadas en procedimientos, como en qué tipo de procedimiento, en un diagnóstico tributario de tipo FODA o un checklist o lista de verificación. Tiene su desventaja cuando hablamos del checklist, perdón, ando un poquito afectado de la garganta. Cuando hablamos del checklist o lista de verificación, eso normalmente sirve cuando es el inicio, cuando es la primera vez. Se dice, ¿verdad? Los teóricos, pues, ¿verdad? Se dice que aplicar checklist ya una vez que el negocio tiene 4 o 5 años, ¿verdad? Y que esto ya se había aplicado una vez, pues no tiene mayor razón de ser. Después están las pruebas de cumplimiento para ver si los controles efectivamente se están observando. Las normas de calidad normalmente nos hablan de tratamiento de no conformidades y o incumplimientos. Hay conformidades y hay conformidades y hay no conformidades, que sería cumplimiento y no cumplimiento en español, ¿verdad? Pero la norma prefiere llamar conformidades, que eso es compliance, en español compliance, una de las traducciones no es cumplimiento, sino que es conformidad. Y hay incumplimiento, ok. Y después, nuevamente, ¿verdad? También los informes de compliance sirven para tomar decisiones. De desempeño y salida del modelo, como les dije al inicio, ¿verdad? Cuando hablé de las visiones epistémicas, para mí lo que reina tanto en normas de calidad como en normas de gestión de riesgo, la visión epistémica es sistémica. Es sistémica, hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. Entonces, como es sistémica, pues para mí tiene que haber una salida. ¿Y cuál es la salida? Una administración proactiva, un plan de seguimiento continuo que lo menciona la 19.602, formación y capacitación continua del personal. Y sobre todo, ¿cuál es uno de los grandes problemas que hay con las leyes? Recuérdense que las leyes son abstractas. Las leyes no vienen a regular un caso. El problema es que cuando nosotros estamos en un negocio encontramos que hay muchos casos. Y la pregunta es, ¿cómo aplico un hecho generador de cara a una hipótesis jurídica que está planteando la norma? Y ahí es donde viene el problema, cuando tengo hipótesis jurídica y hecho generador y digo, ¿cómo analizo esto? Yo debería de tener unas herramientas para poder analizar. Hay diferentes, la ley dice método de interpretación histórica, método de interpretación sistémica, método de interpretación gramatical, método de interpretación cultural, porque la cultura también influye mucho en las interpretaciones que uno puede dar de una norma. Después, continuando, ¿verdad? De parte de las ideas, probabilidad, frecuencia e impacto del riesgo fiscal. Como les digo, no podemos identificar todos los riesgos. Eso es la primera barrera que tenemos, es que no nos es posible identificar todos los riesgos a los cuales podemos estar sometidos, y menos en tiempos de incertidumbre como el que vivimos ahora. Pero además, una vez que identifico los riesgos, los que pude haber identificado, también tengo otra limitación, que no todos los puedo administrar, porque administrar riesgos tiene un control. Hay algunos que los debo de tolerar. Tengo que tener un nivel de tolerancia, estadísticamente hablando. Después dice explorar posibles rutas de defensa, y acá tengo presente en la sala que nos vino a acompañar el profesor, el contador público, abogado y máster en Derecho, don Reinaldo Antonio Gómez. Él, ¿verdad? Lo que es el primer encuentro de cumplimiento tributario, estará abordando lo que tiene que ver con rutas de defensa, con estrategias de defensa que tiene el contribuyente cuando hay incumplimiento. Yo agradezco que esté aquí presente en esta sala el día de hoy atendiendo una invitación que se le hizo, ¿verdad? Después decirle regularización de la situación fiscal. Cuando hablamos de regularización, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay algo que no se está haciendo conforme a las normas. Y entonces necesitamos regularizar esa situación porque nos pone en riesgo. Básicamente decirles que aquí hay un modelo tal vez de estructura, de política, porque era bien importante señalarlo. Los sistemas tanto de calidad como de gestión de riesgo
siempre nos hablan de dos cosas, de que tengamos una política, ya sea una política de calidad o una política de gestión de riesgo en términos generales, pero aparte de que tengamos esa política, ¿verdad? Debemos de tener una declaración. La declaración es una declaración filosófica donde uno demuestra voluntad de querer hacer algo y eso normalmente lo hace o la junta directiva o lo hace la dirección superior de una empresa o de un negocio. En el gobierno, porque esto también aplica para gobierno, ¿verdad? Debería de hacerlo el jefe de la cartera, o sea, el ministro o el director, en su caso, cuando son instituciones autónomas. Decir acá que nos pide la norma, dice, declare cuál es el objeto. Y fíjense bien, es clara, dice, respetar y cumplir la norma fiscal. Ahí está haciendo una declaración de cultura. Lo que está diciendo es, no, nosotros no queremos evadir impuestos, nosotros queremos que se paguen los impuestos. Y eso está ligado con un término que se llama eficiencia fiscal. Sí, voy a pagar el impuesto, pero voy a ser eficiente en el pago del impuesto, es decir, lo que voy a pagar, es decir, no voy a pagar de más, voy a pagar lo que me corresponde conforme a la ley. En términos de doctrina en derecho fiscal se habla de lo que tiene que ver con interpretación pro fiscum e interpretación contra fiscum. Evidentemente, si nosotros trabajamos para un contribuyente o para un empresario, la interpretación que yo siempre voy a buscar y la voy a buscar con lupa es cuál es la interpretación que yo le debo de dar a la norma para que favorezca al contribuyente. Y con esto no estoy diciendo falte a la ética, estamos hablando que las leyes, ¿verdad? No regulan todo, las leyes regulan una parte porque son abstractas y siempre, casi siempre tienen un vacío. Entonces uno pudiera aprovecharse, ¿verdad? De ese vacío que la norma tiene. Después, ¿cuál es el alcance de la política? No voy a decir mucho ahí, ¿verdad? Principios de actuación, transparencia y legalidad. Eso es bien claro. Tiene que haber una declaración de que hay que ser transparente en el manejo de los impuestos. Y, como ya decía, el objeto es cumplir la ley. Entonces, tiene que haber un principio de legalidad declarado. Después la declaración, que normalmente es una carta y que va al inicio, ¿verdad? De la política, donde la dirección ejecutiva o la junta directiva declara, ¿verdad? Su voluntad de pagar los impuestos y cumplir con las normas. Les decía ahí la parte de eficiencia fiscal y consultas tributarias oportunas. A veces, como andamos en este tema fiscal, a veces mucha gente me escribe, ¿verdad? Y consulta, Ricardo, ¿cómo hacemos en este caso, verdad? Uno puede dar una interpretación de la norma, pero recuérdense que quien administra la ley es la Dirección General de Ingresos. O sea, si yo quiero una evacuación de consulta vinculante jurídicamente hablando, yo necesito hacerle la consulta a la autoridad tributaria. ¿Por qué es vinculante? Porque si me la responde y me la responde mal, de todas maneras para mí vale, porque yo no tengo la culpa que su funcionario no haya interpretado bien la norma. Después hay un establecimiento de reglas claras en la administración del esquema de precios de transferencia, pues cuando estas empresas, ¿verdad? Operan bajo esos esquemas. No incurrir en la planificación fiscal agresiva, ya mencioné un ejemplo. Decisiones fiscales informadas y basadas en el derecho. Quiere decir que la administración o la gerencia tiene que, ¿verdad? Tener, digamos, asesores legales, auditor interno, asesores fiscales, cualquiera de ellos o todos ellos, dependiendo del nivel de recursos que tenga, porque la norma no dice que esta norma solo es para las empresas grandes. Dice que también aplica para la pequeña y la mediana empresa en razón de los recursos que tenga. Así que puede ser empleada, ¿verdad? La norma en razón de los distintos tamaños que tenga el negocio. Ya habíamos dicho que debe haber una actuación proactiva frente a los riesgos fiscales. Comunicación vertical, esa es una norma de calidad. Prácticamente agarra las líneas del plano cartesiano, ¿verdad? Y va hacia arriba y va hacia los lados, la comunicación. Esto también tiene que ver con el sistema de subir, ¿verdad? Denuncias. Cuando pudiera haber algún funcionario que por X razón estuviera dentro de la organización ejerciendo algunas decisiones o acciones tendientes a la evasión fiscal, cualquier empleado, ¿verdad? Sin tener consecuencias laborales para él, pudiera comunicar, ¿verdad? Al más alto nivel, y eso tiene que ver con la cultura de pago, comunicar, ¿verdad? Que se están dando eventos que son
riesgoso para la empresa porque se está posiblemente cayendo en una situación de fraude fiscal. Después dice la función fiscal debe integrarse a la gestión y control de riesgo. Ya lo decía, puede ser que la política sea tener un compliance solamente tributario o integrarlo dentro de todo el sistema de gestión de riesgo. Buena fe, lo contrario es el dolo. De la buena fe, lo contrario es el dolo. Cuando actuamos con dolo es porque no queremos pagar y vamos a ingeniarnos y a pensar, ¿verdad?, qué podemos hacer para no pagar. La norma pide la buena fe. Y ya lo dije, esto con la tendencia que hay a que en Latinoamérica esto va a ser eximente de responsabilidad penal. Aquí no es remoto que en muy pocos años en Nicaragua nosotros tengamos una norma de eximencia de responsabilidad penal para las empresas que practiquen esta norma. Seguimiento y supervisión funciona igual como en las políticas de calidad, ¿verdad? Siempre debe haber continuidad en el seguimiento y la supervisión. Y al final, la autorización de la política debe de estar al más alto nivel para que se cumpla. Dice acá abajo, a manera de nota, dice la política de compliance tributario debe exigir a los socios y miembros de la organización un comportamiento adecuado de cara a la legislación tributaria. Si uno de los socios no actúa, ¿verdad? Como la norma manda, pues pone en riesgo al resto. Eso es como aquellas manzanas que dicen que la manzana podrida pudre a las que están buenas, ¿verdad? Aplica un poco esa semejanza. Acá hay un esquema de checklist. Voy a compartir, el ingeniero Roque me va a ayudar a poner ingeniero, si me puede apoyar, por favor. Hemos diseñado lo que es un modelo que lo pueden ustedes aplicar, ¿verdad? En su ejercicio profesional. Sí. Vamos a ver en una hoja de Excel para poder compartir ese modelo y tratar de explicarlo un poco. Perdón. Ya estamos terminando, entiendo que a las 2:30, ok, nos quedan unos 10 minutos. Les ruego un poquito más de paciencia, ya estoy casi por concluir. Ese era, sí, ahí está. Ok, como en mi modelo, pues voy a hablar de mi modelo porque efectivamente no lo he tomado de ningún libro. He tratado de tomar algunas ideas, pero al final de cuentas lo que está ahí, ¿verdad? Si hay un error es mío y si hay algo bueno es mío, ¿verdad? En este modelo quiero agradecer, si me está escuchando ahí, al profesor Silvio Gómez Guevara, ¿verdad? Que es ingeniero de informática, es contador público, es administrador de empresas y ahora está estudiando Derecho, ¿verdad? Si me está escuchando, agradecerle porque él me ayudó mucho en la parte de automatizar la hoja, esta hoja, ¿verdad? Que es como una especie de matriz de riesgo, pero en materia tributaria. Hay siempre, todas las cosas son perfectibles, eso es lo que decimos. Bueno, esto es nada más una base, ¿verdad? Puede ser, alguien puede agregarle más, quitarle, dependiendo a su necesidad. Y quiero explicar algo una vez, porque aquí solo hay 10 ejemplos de factores de riesgo, pero todos estos factores de riesgo se deben de mapear por cada una de las leyes fiscales o tributarias que existan en un país, y hablo en un país porque no solo es para Nicaragua, mapear, ¿verdad?, cuáles son las normas que se me pueden convertir en un factor de riesgo, identificarlas y ver cuál es el efecto, ¿verdad?, que pudieran tener o las consecuencias de manera económica, administrativa o penal para la empresa o sus socios. Acá, en la frecuencia, aquí hay una validación de datos. Si ustedes lo pueden observar, si no, voy a tratar de subir un poco más. Aquí hay una validación de datos en la hoja de Excel y hemos puesto inexistente, baja, media, alta. Esa es la frecuencia. Pero esa métrica, ¿verdad?, la define uno. Como les dije, esto es bien subjetivo. Yo muchas veces estoy en contra de esto porque depende de lo que el juicio del profesional diga. Yo he puesto esto porque es lo que normalmente se utiliza. Cuando dice acá, la probabilidad es remota, puede ser, esto ya lo habíamos visto. Esto sí coincide con muchos textos, tanto de contabilidad como materia fiscal, donde hablan que la probabilidad puede ser remota, posible o probable. Y el nivel de impacto,
Puede ser bajo, medio o alto. Hay unos que dicen bajo, bajo, medio, medio alto y alto, alto. Pudiera ser. O sea, ahí hay o muy alto o, ¿verdad? Hay diferentes maneras de llamarle. Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta columna M, que viene con la fila 14, si yo cambio, aquí está en cero, en verde, ¿verdad? Porque esto es un mapa, una especie de mapa térmico, solo que es lineal, no es el que estamos acostumbrados a ver bajo el mapa térmico en el plano cartesiano. Acá lo hicimos lineal, pero como le digo, esto es una cuestión de gusto, ¿verdad? Cómo uno lo diseñe. Pero si yo le digo aquí que la probabilidad es probable, valga la redundancia, pero así dice la norma, a mí no me gusta mucho, pero así dice, una probabilidad probable, ya cambió. Entonces quiere decir que el riesgo es alto, está al 100%. Incluso yo debería tener una contingencia que me está afectando los estados financieros. Si supiera, ¿verdad?, cuál es el valor, si pudiera medir el valor de ese efecto económico. De tal manera que acá tenemos, igual, repito, ¿verdad? Ahí está amarillo cuando es posible, porque recuérdense que las reglas que yo establecía ya decía, remota es 0, posible es 50 y probable es 100. Entonces ahí hay una manera, si yo agarro acá y cambio un poco, por decirles algo aquí, vamos a venirnos aquí a ver si todavía esto funciona, ahí está. Yo acá ya lo puedo visualizar con una tabla dinámica, es decir, tengo unos gráficos dinámicos acá, que en la medida que yo esté cambiando la tabla en la tabla de datos, en esta hoja de datos, pues esto va a moverse, ¿verdad? En dependencia de cómo sea. Ahí tenemos, vamos a ver acá, perdón, remota, vamos a poner en verde. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya casi no me queda tiempo. Aquí la última. Como remoto es 0, en mi gráfico todo esto es es 0, ahí está, es 0. Es decir, es una tabla dinámica que solo basta alimentarla. ¿Qué le hace falta? Que yo le pondría a esta tabla, ¿verdad? Pero ya no nos dio tiempo porque esta tabla la diseñamos especialmente para esta charla que íbamos a presentar acá, compartir con ustedes. Aquí en la columna B, en la BV, dice mi hijo, papá, es V, no es B. Aquí en la V, ¿verdad? Pudieran poner una columna, una leyenda que diga daño económico. Porque cuando yo reflejo acá en los rangos de multa mínimo y máximo, estoy tomando lo que dice el Código Tributario en esos artículos que están a la par. Pero no me está diciendo cuál es el daño que yo como evaluador del riesgo es el que le estoy dando. Entonces se puede poner acá a manera de sugerencia, ¿verdad? Y recuérdense que habría algunas posibilidades donde las hipótesis jurídicas no necesariamente estén relacionadas con los rangos de multa, porque pudiera haber omisiones que tienen que ver con un principal que hay que declarar, unos intereses corrientes y unos intereses moratorios, como ya lo expliqué anteriormente cuando estábamos en PowerPoint. Básicamente eso es lo que tengo que decirles por el día de hoy. Gracias por la paciencia que me han tenido, ¿verdad? Y pues si hay algunas preguntas y me gustaría tratar de responderlas. Muchas gracias, doctor Illescas. Vamos a contestar las primeras preguntas. Un par vamos a hablar. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que están presentes en los negocios? ¿Qué ocurre entonces con los controles y la prevención de riesgos? ¿Dónde? Entonces ya son varias. ¿Dónde están los puntos críticos que no se están observando en la dirección de negocio? Entonces la hace la máster Alejandra Moreno, UCAN León. ¿Cuáles son los riesgos más comunes? Alejandra Moreno, gracias por su pregunta. Saludes a León, a la universidad, allá en León, las distintas universidades. Mire, a mi modo de ver, ¿verdad? Uno de los riesgos que nosotros pudiéramos incurrir es la interpretación incorrecta de la norma. De hecho, la 19.602, esa la UNE la pone como el primer riesgo. El primer riesgo es una mala interpretación de la norma. Y eso nos puede conducir, ¿verdad?, a efectivamente a tener costos económicos o sacrificio económico. Después le diría que cuando hay cambios en la legislación, y recuérdese que la legislación en Nicaragua vive reformándose a cada rato en materia fiscal, un año, casi cada año, cada 2 años, cada vez que hay necesidad
de incrementar los gastos en el presupuesto, viene una reforma. No solamente sucede en Nicaragua, sucede casi en todos los países en América Latina. Ustedes van y ven las estadísticas y van a ver que hay continuamente cambios. A López Obrador muchos le han criticado, ¿verdad?, esta parte. Entonces decirle, ¿verdad?, que el segundo riesgo que tiene que ver son los cambios en la normativa. Y yo diría un tercero, en ese orden que lo estoy diciendo, diría que es la falta de formación, capacitación continua y falta de experiencia del personal también, porque es el operador del sistema al final, y entonces es la parte humana, y errar es de humano, decía, y por eso yo ponía en las visiones epistémicas el humanismo, no por bueno, sino porque errar es de humano, ¿verdad? Y uno puede cometer error en el desempeño de sus funciones. Espero con eso haberle respondido su pregunta. Inquietud. El profesor Gregory, desde Bluefield, hace una afirmación categórica. Dice, en Nicaragua no existe mucho cultura de pago del impuesto. Tampoco hay mucha acción y seguimiento de parte de los órganos reguladores sobre dichos pagos o evasiones parciales. Creo que no es tema de... Sí, solo Gregory decirle saludos, hermano, gracias por estar con nosotros. En términos de cultura no hay unos estudios así específicos, pero la CIAT, ¿verdad? El Centro Interamericano de Administración Tributaria, a veces saca algunas estadísticas en torno a la cultura tributaria en Latinoamérica. De pronto pudiera ser que Nicaragua esté ahí. Si tiene interés, lo invito, ¿verdad?, a buscar alguna publicación en el CIAT. Después... decirles algo, y aquí algo general, pues que la administración tributaria, al igual que funciona en el derecho penal, no tiene la capacidad para fiscalizar a todos los contribuyentes. Eso sería muy costoso para el sistema. Tengo un poco de eco acá en el audio, Roque. Perdón, tengo un poco de eco en el audio. Gracias. Decirles que entonces, no deja de ser medio elitista, ¿verdad? La parte de fiscalización, como el derecho penal, son elitistas en términos de que la fiscalización se hace dirigida. Acá en Nicaragua, yo siempre he observado, ¿verdad?, que con relación a nuestro país del sur, que es Costa Rica, hermano país de Costa Rica, que sucede algo ahí que tiene que ver con, por ejemplo, la fiscalización allá se hace programada. Si a una empresa se va a fiscalizar, no se decide que en este año 2020 que la vamos a fiscalizar. Si se va a fiscalizar, se le avisa en el 2019 y se le dice que en el 2020 va a ser fiscalizada para que pueda prepararse. Así funciona en Costa Rica, ¿verdad? Acá, pues, usted tiene 10 días según la ley. Allá hasta se publica. Las empresas que van a ser fiscalizadas se mandan a publicar en un medio de circulación nacional para que estén enteradas de que van a ser fiscalizadas. De tal manera, pues, que con ese comentario también espero haberle satisfecho un poco sus preguntas. La última, por el momento, de Francisco Bayardo Santamaría. ¿Cuál es la diferencia entre evasión fiscal y defraudación fiscal? ¿Cuál de ellos tiene una sanción más fuerte? Bueno, ¿qué te digo, Francisco Bayardo Santamaría? Yo pensaría que es una cuestión gramatical, ¿verdad? Porque la ley habla, ¿verdad? Diferencia hay cuando en términos aduaneros nosotros hablamos de contrabando y defraudación aduanera, porque lo que la ley penal regula son conductas. Lo que la ley penal regula son conductas. Entonces, cuando la ley penal dice contrabando aduanero, no es lo mismo que defraudación aduanera. Y perdón, porque no me estoy yendo por la tangente, solamente te estoy tratando de explicar que gramaticalmente, ¿verdad? Y hay una cuestión que no tiene que ver con el derecho penal en términos, porque el derecho penal tipifica tácitamente, ¿verdad?, lo que es la conducta que quiere castigar y la conducta punible, ¿verdad? No sé si hay otra. Con esta sí cerramos la intervención del doctor. ¿Cuáles pueden ser las afectaciones para un contador cuando su cliente es importador y comercializador? Cuando este importa por más de 2 millones de córdobas mensuales y solo declara un 10% de las ventas totales,
El restante lo factura como cuota fija. Se lo explico. Lo que le puede darse en el futuro. ¿Qué puede darse en el futuro? ¿Me puede traer a mí alguna sanción como contador? Pregunta de Carlos Peralta Morales. Si no, no voy a entrar tanto a detalle, ¿verdad? Pero el Código Tributario, no recuerdo ahorita el artículo para señalárselo así, nos manda, ¿verdad? A tener una conducta ética. Yo lo que le he dicho a mis alumnos cuando he impartido la clase de Derecho Tributario y lo que es auditoría fiscal, que hay veces que es mejor estar en chori en chinel en su casa uno, ¿verdad? Que meterse a ese tipo de problemas. Si uno ve que la conducta ética del empresario no se ajusta mucho a las normas de derecho y eso pudiera tener consecuencias jurídicas penales, mejor váyase a descansar a su casa, ¿verdad? Para que no caiga en un problema mayor. Es mejor estar desempleado que estar metido en un problema de carácter penal. Quisiera solo aprovechar un minuto, licenciado, maestro, decirles algo. Ricardo Illescas Hidalgo tiene un programa que se llama Cátedra Abierta, que estamos adheridos a la Declaración de Berlín sobre conocimiento abierto. Es gratuito. Tratamos de salir 2 veces al mes con temas que tienen que ver con la gerencia. Los invito a que nos sigan si quieren conocer sobre algunos aspectos. Normalmente tenemos invitados con altos estudios y con mucha experiencia, ¿verdad? En cada uno de los campos del invitado que nos llega. De tal manera, pues, que apreciaría mucho también, ¿verdad? Que si visitan la página, le den like. Muchas gracias.